Welcome again to a new video of the Continuous Training Program by Jugando Aprendo editorial. Today, we will talk about phonics. Phonics is an introduction to the ABC, the different sounds of the letters, and vocabulary for each sound. Stimulate this area in preschoolers will help us to develop their auditory, visual, and pronunciation skills and prepare them for the future acquisition of reading and writing skills. Let's get it. Phonics is the area of teaching language where students learn the different sounds that compose the words of the language and the symbols that represent them. The sounds are called phonemes and the symbols graphemes. This method aims to be the first approach of kids with literacy learning. Through the recognition of the different sounds of the letter and the symbols that represent them, kids can begin to read simple words and write them too. Before to be introducing phonics, students need to develop phonemic awareness skills. For decades, experts have been debating about the teaching and learning of phonics, and apparently everyone has their own opinion. They seem to disagree about, is phonics a method of literacy? What is the proper age to introduce kids in phonics learning? Phonics and phonetic awareness are the same? How many times do students have to spend immersed in phonics activities? First, it's important to know that phonics isolated is not a literacy program. For a complete literacy program, it's necessary to develop the skills of 7 components more: phonemic awareness, vocabulary knowledge, speaking concepts about print, aspects of writing, comprehension, and reading texts. About the age to begin the phonics and phonemic awareness will depend on each student. They need to have reached maturity of their brain structures and be perceptual and motor proficiency. For students of English as a second or third language, it is also necessary to have a broad vocabulary. Phonics and phonemic awareness are not the same, but they are related and complete each other. To develop all the phonics skills, it's necessary to practice at least 10 or 20 minutes every day. How to teach phonics effectively? Let's set some clues to develop phonics skills successfully. First, think in phonics as essential knowledge. The sound-letter correspondence is critical to become literate. Phonics needs to be taught systematically and explicitly. Teachers have to follow the principles of a method and be clear and concise in the practice of recognizing, enunciate, and blend the phonemes. The sequence of phonemes influencing the rate at which students acquire the phonics skills. There are 44 phonemes represented by 26 letters and their combinations. An effective sequence for teaching phonics builds from simple to complex, common to uncommon, and known to unknown. Phonics recognition and phonemes blending need to be practiced until reach automaticity. Teaching phonics involves auditory, visual, and kinesthetic activities. It's imperative to provide students with multisensory and experiential activities to enrich their learning program. There are several methods to teach phonics, but most of them correspond to one of these 3 orientations: synthetic, analytic, and analogy. Synthetic phonics uses a part to whole to teach the relationship between sounds and symbols, phonemes, and graphemes. Students learn isolate phonemes and then make small groups to blend them and form simple words. For example, they learn phonemes s, p, o, t, and after that they can blend words as pot, top, post, stop, etc. En la orientación metodológica sintética, los niños y niñas van a identificar primero los sonidos con su letra correspondiente.
Cada 3 o 4 letras aprendidas aproximadamente, los niños van a empezar a ejercitar la unión de sonidos para formar todas las palabras posibles según las letras que ya conocen. Este método es bastante similar a los métodos fonéticos que enseñan la lectoescritura en español. Analytic phonics. This orientation starts at level of words. Students analyze words to get to recognize individual sounds and letters. For example, the teacher shows a list of words, pat, pot, pit, pet, and read them out loud. After that, the teacher helps the students to notice that all words begin with the same sound, p, and associate them with the letter P. En la orientación analítica, la maestra va a iniciar introduciendo colecciones de palabras que inician con un mismo sonido y va a ir ayudando a los niños a reconocer estos sonidos y asociarlos con el grafema correspondiente. Analogy phonics. This orientation teaches students to use parts of words that they already know to identify new words. For example, in the word play, P is the onset and A is the rhyme. Students take the rhyme and blend it with new onsets to form different words like hey, they, ray, may, etc. En esta orientación, el aprendizaje de nuevos fonemas se basa en la división de palabras en dos partes, su sonido inicial o raíz y su terminación o sonido rítmico. El sonido inicial es sustituido por nuevos sonidos para formar nuevas palabras. Aunque los niños van aprendiendo los fonemas, enfatizan más en la formación de las palabras que en la identificación aislada de los fonemas. It is not possible to develop phonics skills without developing phonemic awareness. Phonemic awareness is the ability to hear and say the sounds on words. For example, when students hear the word mat, they can identify the 3 sounds that compound it. T. These skills develop in a verbal scoop. In 2005, the National Enquirer into the Teaching of Literacy identified phonemic awareness as one of the basic building blocks of reading because it provides valuable skills to support reading and writing acquisition. Teachers need to begin teaching phonemic awareness as soon as possible in kindergarten. What skills teachers develop on phonemic awareness? By example, they have to develop phoneme identity. Recognize beginning sounds, recognize ending sounds, and recognize medial sounds. Los niños deben ser capaces de identificar el sonido inicial, medio y final de las palabras y asociarlas con otras. Por ejemplo, cat, cup, cup, bin, min, sin, pat, sit, root. Aquí tenemos ejemplos entonces de un sonido inicial. Por ejemplo, cat, cup, cup inician con el mismo sonido. Bin, min, sin tienen el mismo sonido en medio. Y pat, sit, root tienen el mismo sonido al final. Todo esto lo vamos a trabajar en el caso de phonemic awareness solo a nivel verbal y auditivo. Phoneme isolation. En esta destreza los niños van a identificar que una palabra se puede dividir en diferentes sonidos aislados. Por ejemplo, la palabra window la podemos dividir en w, i, n, d, o, w. Window. Blending and segmenting words es la habilidad para unir sonidos y formar palabras y luego separar esas mismas palabras en sus sonidos. Por ejemplo, k, o, w, cow, k, o, w. Phoneme addition. Los niños van a identificar que las palabras se les puede agregar sonidos para formar nuevas palabras. Por ejemplo, si yo tengo la palabra top y luego le agrego el sonido s al inicio, entonces voy a tener top, stop.
Podemos empezar esto con algunos comandos como say at. Now add k. What word do you get? At cat. Phoneme deletion. Al contrario del anterior, los niños identifican que las palabras les podemos quitar sonidos para crear nuevas palabras. Por ejemplo, say pants. Remove p. What word do you get? Pants, ants. Say think. Remove the. What word do you get? Think, ink. Phoneme substitution. Es la habilidad de sustituir un sonido de una palabra por otro para construir una nueva palabra. Por ejemplo, say pig. Now change p for d. What word do you get? Pig, dig. Say cap. Now change C for N. What word do you get? Cap, nap. Recordemos que todas estas habilidades se practican en el ámbito verbal oral. Es importante incluir estas actividades dentro de la rutina diaria y dedicarles 5 a 10 minutos diarios de práctica y conveniente utilizar vocabulario de las unidades para integrar ambas áreas. Por ejemplo, which animal names begin with the same sound? Dog, frog, dolphin. En estos ejercicios los niños pueden identificar entonces cuál de estos 3 animales tienen el mismo sonido inicial. Because we're teaching English as a third language, preschool students still don't develop their English auditory skills. Consequently, preschool children need to reinforce these skills with an integrated program of phonic awareness and phonics to develop the phonemes discrimination ability of the English language and, at the same time, their corresponding graphemes. The introduction of the phonemes will begin with the simple sounds as short vowels and simple consonants like s, After all, the single letters introduce long vowels next to more complex consonants, for example, f, g, k, b. And last, common and complex digraphs like sh, ch. The steps to introduce a phoneme could be: first, phonemic awareness of the isolate sound. Puede ser a través de una canción que repita y pronuncie el sonido aislado del fonema, un cuento, un poema, etc. Second, phoneme identity. Actividades para identificar el fonema al inicio y al final de las palabras en forma verbal. Third, grapheme association. Aquí vamos a introducir de forma multisensorial el grafema y su asociación con el sonido y el vocabulario básico de ese fonema. Fourth, tracing the grapheme. Practicar el trazo del grafema. And 5, blending sounds to form words. Ejercicios donde se utilizan los grafemas para completar o construir las palabras. Una vez dominadas estas destrezas, cuando los niños y niñas reconocen ya el sonido de cada fonema, grafema y dígrafo, va a ser más fácil desarrollar habilidades de lectura, de escritura y de gramática del idioma inglés. Aunque una vez que reconocen los primeros sonidos consonánticos, podemos iniciar el proceso lector y escritor, el área gramatical la podemos trabajar primero en la construcción oral para facilitar el proceso de redacción básica en frases y oraciones. Levels 1 and 2 of the Fun with English program include the Phonics workbook. With the Phonics program, students will develop skills of phonemic awareness and phonics. Through this program, they will identify initial, medial, and final sounds in words, recognize the basic graphemes and phonemes, and identify basic vocabulary that begins with those sounds. Later, we will show you some ideas of multisensory games and activities to introduce, reinforce, and even evaluate the phonics skills. The phonics program has 6 sections. These sequential and systematic sections integrate phonics awareness and phonics skills to develop the recognition of phonemes and graphemes. The first one is audio comic.
These audio comics present short stories of characters that represent the phoneme. Also, let students hear the sound in different vocabulary words and stimulate their auditory skills. In Level 1, students will hear a short story about a character related to each phoneme. El kit del docente incluye un CD con los audios correspondientes tanto para nivel 1 como nivel 2. Próximamente también estos audios van a estar disponibles a través de la plataforma. Antes de pasar a escuchar el audio, es importante presentar el vocabulario a través de juegos y actividades multisensoriales, como por ejemplo crafts, que son manualidades relacionadas con el personaje principal, como puppets, mobiles, puzzles, headbands, masks, etc. También podemos utilizar games como Hide and Find, Guess Who, Hot Potato, usando una prenda que represente el personaje, etc. Cuando los niños ya identifican al personaje y el vocabulario básico de la historieta, entonces podemos pasar a escuchar el audio, a leer el cómic y colorear el personaje. Listen to the sound. This is a phonemic awareness activity where students will identify the sounds at the beginning of vocabulary words. In the Level 1 book, this activity is related to the character of the auditory presentation. Antes de trabajar la actividad del libro, se pueden realizar distintas actividades como cantar canciones que involucren el sonido de la letra para su identificación oral. Por ejemplo, la canción We are clicking castanets. We are clicking castanets. We are clicking castanets. Clicking castanets. We are clicking castanets. En esta clase de canciones lo que vamos a hacer es poner énfasis en el sonido de la letra para que el niño aprenda también no solamente a identificarlo auditivamente, sino también a pronunciarlo. Jugar lotería de sonidos, por ejemplo, donde los niños pueden colocar fichas sobre las imágenes que representan las palabras que la maestra diga que inician con un determinado sonido, por ejemplo, con el phoneme K, cat, cake, candy, car, cookies, etc. También cuentos con onomatopeyas del sonido, por ejemplo, Click Clack Moo, Cows That Type by Doreen Kearney. Y cuando los niños y niñas pues ya reconocen el sonido en las palabras, podemos pasar a trabajar la actividad en el word. Find the letter. These activities introduce the graphemes
Students will print the graphemes using foam letters and finger paints. Antes de trabajar en el libro, entonces, vamos a realizar actividades de reconocimiento del grafema y su asociación con el sonido. Por ejemplo, walking on the letter. Los niños van a caminar sobre el trazo gigante de la letra mientras realizan el sonido rítmico que les corresponde o cantan, por ejemplo, una canción como la que enseñamos previamente. Across the river es otra actividad que se puede realizar en el patio en donde se dibuja un río o se utiliza algún encaminamiento del establecimiento y los niños deben pasar saltando solo sobre la letra que se está trabajando o sobre la que corresponda el sonido que emita la maestra desde un lado del río hasta el otro. Treasure Hunt, que son actividades para buscar o para tratar de encontrar un tesoro. Podemos utilizar una piscina pequeña, una caja o un recipiente en donde podemos colocar arena o acerrín y dentro de este escondemos letras de foamy de la caja Montessori y los niños deben buscar la letra que estamos trabajando, ¿verdad? El grafema que estamos tratando que los niños identifiquen. Posteriormente, cuando ellos ya han hecho este tipo de actividades, podemos pasar a trabajar las actividades en el libro. Alphabet Fun. This section includes different puzzle activities and graphic games where students can have fun and review the phonemes and graphemes and perceptual skills. Hay diversidad de actividades que pueden acompañar a esta sección del libro, por lo que las incluimos en una sección especial más adelante. Pero listamos algunas ideas como un mobile alphabet, planting sidewords, phonics addition, dice games, just swap games, clip games, phonic bingo, etc. Handwriting. In this section, students learn how to write down graphemes properly. Fine motor skills activities are essential to mastering this ability. Students need to exercise the letter stroke pattern on multisensory activities before to work in the book. Instrumentos multisensoriales como the sensory box, the sensory bag, sandpaper letters, magic board y otras herramientas divertidas ayudan para afianzar el patrón del trazo de cada grafema, porque lo hacen a través de distintos materiales sensoriales como harina, espuma, turrón, miel, en donde los niños pueden trazar primero el trazo antes de pasar a hacerlo en su libro.
Project. In the project activities, students will build different literacy crafts like mini books, Pictionaries, vocabulary collections, etc. El libro trae diferentes templates que se complementan con las flashcards que aparecen al inicio de cada unidad. Con creatividad se pueden realizar otros proyectos distintos a los que aparecen en el libro. Algunas ideas las pueden encontrar en nuestros tableros de Pinterest. The Level 2 book also includes other sections to practice phonemic awareness skills, vocabulary recognition, and writing graphemes. Match the sound and say the word. Estas actividades pueden utilizarse para reforzar cada uno de los fonemas o para evaluar el dominio de los niños en la identificación de cada fonema, grafema y su vocabulario asociado. Phonics is usually taught isolated, but when we integrate phonics and literature, allow students to develop reading competencies. Preschool students don't need to reach the reading competencies, but using literature to practice phonics skills, we help those students with a suitable maturity level to begin the literacy process. Children's literature allows kids to experiment with blending phonemes to read real text. Students can feel success from the first experiences because children's books use simple and short phrases and colorful graphics to help readers to follow and comprehend the sequence of the stories. Teachers need to take time to analyze the literature material, adapting text to stand out the phonemes and graphemes according to the phonics class content. Teaching phonics through literature strategies could be, by example, using with big books. We can do something like blending phonemes to read common words. Escribir en piezas de papel de colores las palabras de la historia que los niños ya pueden leer. Vamos a pegar estas piezas de papel sobre el texto de los libros gigantes para poder resaltarlas. Al ir leyendo la historia a los niños, hacemos pausas para que distintos niños vayan decodificando las palabras resaltadas del texto. Acá una recomendación. Por ejemplo, si tenemos algún chiquito que todavía está teniendo dificultad para poder leer las palabras o para hacer el blending en el momento de la lectura, entonces es importante, por ejemplo, que le demos a practicar una palabra en específico del libro que vamos a trabajar para que luego él pueda también participar y sentir parte de esa como emoción de poder hacerlo, esa parte de éxito que es bien importante para poder ir motivando a los niños, a los que están teniendo dificultad y que no se sientan en el momento en el que les pedimos que lo hagan frente al resto de sus compañeros cohibidos o en determinado momento empiecen a rechazar el proceso de lectura porque se sientan ellos muy por detrás de su grupo. Another strategy is complete the words with the missing letters. Aquí también vamos a utilizar estos trozos de papel y vamos a ir poniéndolos sobre las palabras que los niños ya pueden leer del texto. Pero a diferencia del anterior, vamos a escribir las palabras omitiendo algunas letras. Estas letras que omitimos las vamos a poner en el pizarrón para tenerlas a la vista. Durante la lectura del libro, al encontrar las palabras resaltadas, vamos a pedir a los niños que identifiquen la letra que completa la palabra y que luego la lean.
También otra cosa que podemos hacer es poner diferentes letras de Phonics sobre la mesa o sobre el piso de los niños que están mientras estamos leyendo la historia, y entonces pedir a los niños que encuentren la letra que corresponde para completar la palabra. Total Physical Response, TPR en Phonics. Si recordamos, estuvimos trabajando esta técnica cuando hablamos acerca de las diferentes metodologías para el aprendizaje de vocabulario. En este caso, vamos a acordar con los niños movimientos o reacciones para cada uno de los fonemas que vamos aprendiendo. Por ejemplo, si vamos a aprender el fonema E de elephant, entonces, por ejemplo, podemos hacer un movimiento como E, ¿verdad? Y hacemos un movimiento que tenga relación con el personaje. Si, por ejemplo, el personaje es con el sonido K, vamos a hacer cat, entonces yo, por ejemplo, puedo decir cat, haciendo el movimiento para cada uno de esos sonidos. Y entonces, una vez que hemos acordado estos movimientos, vamos a ir leyendo las historias y en determinadas palabras vamos a hacer el sonido el que estamos queriendo reforzar en forma más fuerte o más detallada en el momento de nosotros emitir el sonido, para que los niños entonces respondan a ese sonido con el movimiento que hemos acordado. With predictable books. Los predictable books o libros predecibles son libros con historias que repiten diálogos, frases o sonidos a lo largo de toda la trama, siguiendo un patrón que los niños pueden llegar a predecir. Por ejemplo, en el libro que mencionamos anteriormente, el de Click Clack Moo, de Cows That Type, aquí se repite muchísimo la frase click clack moo, click clack moo, click clack moo. Entonces aquí podemos empezar a trabajar sonidos como el de la letra K o el de la letra K. Show the grapheme. Esta es una estrategia para trabajar con libros predecibles. Se eligen una o dos letras que se repiten en la frase predecible del libro, se entrega a los niños paletas con los grafemas correspondientes y durante la lectura los niños deben levantar la paleta con el grafema que corresponde en los momentos en los que la maestra está repitiendo la palabra predecible que inicia con los sonidos acordados. Playing with onomatopoeias. Buscar libros predecibles cuyos personajes realicen sonidos que se pueden imitar utilizando los fonemas que se están practicando. Por ejemplo, podemos utilizar a un dog para el sonido de la W. Wow. Entonces podemos decir que el perro ladraba y hacía wow, wow, wow. Y estamos utilizando el sonido de la letra. También, por ejemplo, podemos utilizar un duck para el sonido de la Q. Quack, 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 for the letter Q. Podemos utilizar también un baseball bat para hacer el sonido de la B. B, B, B. De esa manera podemos ir trabajando con distintos sonidos onomatopeicos para poder diferenciar el sonido de una letra con otra. Por ejemplo, si podemos poner el fried eggs y podemos hacer el sonido sh cuando caen los huevos en el sartén. Se puede colocar previamente en el pizarrón imágenes de los personajes con globos de diálogo que muestren la letra que representa la onomatopeya. En el momento de la lectura donde corresponda, los niños imitan las onomatopeyas mientras la maestra señala la letra. Phonics in other kinds of literature. Poems, rhymes, and songs. La poesía, las rimas y las canciones nos funcionan especialmente para trabajar phonemic awareness, ya que a través de ellas podemos practicar la identificación de sonidos finales o iniciales y rimas. Tongue twisters. Regularmente los trabalenguas se basan en palabras que inician con el mismo fonema o lo repiten, por lo que son ideales para reforzar la conciencia fonológica y fonemas específicos. Por ejemplo, flies fly but a fly flies. O el otro que dice Peter Piper pick a peck of pickled peppers. A skill is the ability to do something well. To develop an ability, students need experience, and experience requires practice. In other words,
When we talk about develop skills, practice becomes something necessary. We want to share with you some games and activities that you can build from the material in the Montessori box using the students' flashcards and other materials to practice the phonics skills. Phonics and phonemic awareness are important skills that all preschoolers need to develop because them require a maturity level of some structures of the brain. Teacher needs to be careful to introduce them to their students through games and be respectful with the child's rhythm. A good work in the stimuli of phonemic awareness means a good development of hearing perception. Visual and motor skills need to be developed to assure success in the future literacy process of the students. We are close to finish this training program and we want to thank you for your effort during all the school year following our videos. In the next and last video, we will talk about CLIL and games as tools to teach a second language. For today, it's time to say goodbye. We hope to see you here next time. Be well.